antes damos inicio a la sesión de hoy con el tema de hormigón armado. Uy, tan rápido las preguntas. Gabriela está levantando la mano. Creo que se ha debido equivocar, ¿no? Asumo eso. Bueno, me presento, soy el ingeniero Efraín Santayalejo. Con ustedes vamos a llevar este semestre la materia de hormigón armado 1. Perdón, hormigón armado 2. Ya les estoy queriendo reprobar otra vez a 1, ¿no? Algunas condiciones o sugerencias, por favor. Más o menos vamos a ver cómo vamos a ir avanzando en este semestre la materia de manera resumida. Hoy ya vamos a llevar el capítulo 1 concerniente a hormigón armado 2. ¿Por qué razón? Porque el tiempo es corto, más en este semestre. No se olviden que lo que se viene en este semestre, no tenemos que perder ninguna clase porque se viene el aniversario de la carrera, ustedes lo saben bien. Luego también tenemos el aniversario de la facultad y eso no significa que nos vamos a reunir en plena pandemia, sino que van a haber de seguro actividades, por ejemplo, seminarios virtuales y demás, que también nos van a absorber el tiempo. Entonces, no debemos perder nada con respecto al avance y la materia de hormigón armado 2 contiene varios capítulos que tenemos que ir acabando, ¿no? Entonces, por cada clase llevamos un tema, ¿no? Un tema específico. Una clase vamos a llevar muros de contención, otra clase vamos a llevar fundaciones, otra clase va a ser escaleras, otros va a ser miga pared, otra clase columna. O sea, no, es imposible que nos detengamos solamente en una clase con un solo tema. Bueno, en una clase con dos temas, no, tampoco abarca mucho el tiempo. Entonces, de manera resumida, vamos a ir avanzando todo lo que se pueda en hormigón armado 2, ¿ya? Algunas sugerencias previas a la clase. Quiero pedirles, por favor, que coloquen siempre, ahorita lo estoy viendo en la pantalla, y como ustedes deben estar viendo en los usuarios o los que estamos presentes, tienen que colocar su nombre completo, por favor. Ahorita dando una revisada, por lo menos vamos bien. La mayoría está utilizando solamente un nombre, y eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque en algunos casos suelo preguntar o tomo en cuenta la participación en clase, ¿no? Entonces, la participación en clase son puntos extras que ustedes van a ir ganando a medida que van a ir respondiendo las distintas preguntas de la materia, ¿no? ¿Qué más? A ver. Entonces, se ha abierto, ustedes saben que en este semestre vamos a manejar la plataforma Classroom, ¿ya? Entonces, comparto mi pantallita, por favor, para ir explicando el Classroom. Ahorita se van a visualizar. A ver. Ahí está, seguro mi puntero ya está apareciendo. Ya me lo están visualizando y ahí está mi WhatsApp. Y nada más. Aquí está. Seguro ahorita, no, esto no, ¿qué hace aquí? Oh, perdón, no quería mostrarles eso. Disculpar, ¿no? Entonces, no, como han visto, tenemos otros usuarios más y esto es de la materia. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Ya en hormigón armado 2, ya se les ha dejado los documentos, por favor, o de los distintos temas. Por ejemplo, el tema 1 es el estado límite de servicio a flexión. Cuando ustedes vean estado límite de servicio a flexión, nosotros nos vamos a basar de manera teórica en los apuntes del ingeniero Muñoz, ya de hormigón armado. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tenía que hacerse para esta clase es leer todo esto, ¿no? Previamente deberíamos leer todo esto. Pero como es primera clase, les dejo toda esta lectura para los próximos días. Ahí están, los próximos días. Entonces, ustedes lo van a dar una lectura. Y lo que yo hago por lo general es, en las clases, es tomar un control de lectura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a la otra semana tenemos el estado límite de fisuración. Entonces, vamos a realizar el control de lectura y como el capítulo ya está en la plataforma, ustedes tienen que leer todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago previo a la clase? Previo a la clase de hormigón armado,
del próximo miércoles, ustedes ya tienen que dar una leída a todo eso, ¿no? Y uno va a decir, pero yo qué voy a avanzar, entonces ustedes van a dar una leída y yo en un control de lectura a través de un formulario les voy a realizar un cuestionario, van a hacer un cuestionario en la cual tienen que responder o se pregunta las partes técnicas, ¿no? Las partes más importantes, las partes más sobresalientes con respecto al tema. Entonces, ustedes tienen que ir respondiendo esas preguntas, ¿ya? Ese control de lectura tiene un puntaje, ¿ya? Tiene un puntaje que sí se pondera en la materia, ¿ya? Entonces, al final del semestre vamos a indicar cuánto va a ser esa ponderación, ¿ya? Entonces, ustedes, lo que quiero que tomen en cuenta es que previo a la clase de un cierto tema, antes de empezar la clase, ustedes tienen que realizar este control de lectura. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que leerlo y luego yo voy a habilitar un cuestionario en el cual tienes que responder las preguntas de ese cuestionario, ¿no? Por ejemplo, aquí una pregunta puede ser, ¿no? Si el ancho del alma es de más o menos 10 centímetros, como dice aquí. ¿Cuánto es el diámetro de la armadura de piel? La respuesta tiene que ser, ¿no? El diámetro tiene que ser mayor a 10 milímetros, ahí está, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, más o menos así van a ser preguntas técnicas, ¿no? El ancho de fisuras, aquí, ¿no? Para un ancho de fisuras de 0.2 milímetros, ¿cuánto tiene que ser la separación máxima? La respuesta, ¿cuál será? Si es H25, 150. Y así nada más son las respuestas que tienes que ir respondiendo, ¿no? Todo está basado en estos apuntes, por si acaso, ¿ya? Entonces, una vez que tú realices este control de lectura, recién vamos a llevar la clase. Uy, oh no, Dios, a ver, un momentito, por favor, voy a dejar, es que me he salido. Es que estoy compartiendo, mi monitor comparto con mis familiares, entonces por esa razón hay otra plataforma, ¿no? Ahorita voy a compartir solamente mi Classroom, ¿ya? Espero que se habilite mi Classroom. Ah, ya ves, ahí está, se ha habilitado. Bueno, ahí estamos. Ahorita comparto nuevamente la pantalla. Eso es lo que pasa cuando... Ahorita se visualizan, por favor, paciencia, ¿ya? Va a haber un control de lectura previo a la clase, como les decía. Ahí está. Entonces, una vez que hagamos el control de lectura, recién vamos a pasar el tema en cuestión. Por ejemplo, hoy nos toca estado límite de servicio a flexión. Recién el día de hoy yo voy a avanzar este capítulo que ya les dejo en la plataforma. ¿Ya? En la plataforma les voy a dejar el tema del día de hoy y esto ya yo les voy a explicar, que es un resumen, de los apuntes del ingeniero Muñoz. O sea, lo mejor que es que tú leas esto, los apuntes del ingeniero Muñoz, luego realices tu control de lectura y luego yo en el periodo, en el mismo día, te voy a ir aclarando si tuvieses alguna duda y un poquito más vamos a profundizar con con el tema en cuestión, ¿ya? Entonces ahí por favor no van a tener dudas, todo esto hoy día lo vamos a avanzar. Es un resumen compacto de lo que ustedes habían tener que leído o de lo más importante o lo más resaltante de sus apuntes está aquí, ¿no? O sea, esto es la parte, por así decir, del ejemplo práctico de toda esa teoría, ¿no? Entonces, este material, por si acaso, yo lo dejo unos 15 minutos antes de pasar la clase. ¿Por qué razón? Porque este material semestre tras semestre yo lo he ido actualizando. Por ejemplo, en el anterior semestre no habían estas imágenes, no lo he incorporado, pero ahora en este semestre ya lo estoy incorporando estas imágenes, incluso algunas definiciones que aquí abajito lo vamos a ver. Entonces, los apuntes cada semestre se han ido actualizando. Los apuntes de este semestre ya son más actualizados que del anterior, ¿ya? Entonces, esos apuntes yo los voy a dejar 15 minutos antes de empezar cada clase por esas actualizaciones. Lo que tú tienes que hacer, y siempre te pido eso, es que sigas estos apuntes. Y yo lo único que hago es hacer una lectura y aclarar cada punto, el por qué se está colocando aquí o qué se hace en este proceso de cálculo y demás, ¿ya? Entonces vamos a trabajar de esa forma en todo este semestre que es más corto que nunca, ¿no? Entonces no sé si alguien tiene alguna duda al respecto, ¿no?
A ver, escucha dudas, por favor. Si alguien quiere preguntar, estoy dispuesto a responder, ¿no? ¿Alguna duda, mis estimados estudiantes? Ya, creo que no hay preguntas, no hay ninguna duda. También aclarar, ¿no? No se cierren mucho a no preguntar, ¿no? Si por alguna razón no puedes preguntar, asumo que no puedes tener un micrófono o de alguna forma, no sé, un poquitito de miedo tienes, no hay problema, esté el chat, ya siempre voy a estar pendiente al chat, como ustedes están viendo en la pantalla, para que puedas preguntar, ¿no? Yo muy amablemente no me enojo, ¿no? Cuando ustedes preguntan, para nada me puedo enojar. Soy más o menos como Flanders, ¿no? Difícil que me enoje, entonces tú preguntas y yo gustosamente voy a responder en el caso que tengas alguna duda, ¿ya? Una aclaración, última declaración antes de empezar. En la plataforma, por favor, de la misma manera, ahorita quiero ver algo. En la plataforma solamente puedes tener una cuenta. Por ejemplo, aquí, viendo rápidamente, tenemos, por ejemplo, dos Anaí Benítez, ¿no? Asumo que una es la cuenta principal y la otra debe ser tal vez la institucional, ¿no? Uno debe estar utilizando su cuenta personal y la otra la institucional. Por favor, en estos casos, y no debe ser la única, asumo que no debe ser, aquí hay otro, ¿no? Gabriela Corina, dos cuentas, fíjense, dos cuentas. Así, a ver, vamos a ir delatando a quién, ¿no? A ver, ¿dónde más hay? Claritos, se repite el nombre, ¿no? ¿Dónde está? Todos están bien. Aquí, si se me ha ido, y si se me ha ido, por favor, ustedes también me ayudan a identificar. Si no solo son dos personas, dos señoritas que tienen dos cuentas, y una cuenta la tenemos que eliminar, ¿ya? Entonces, ¿por qué razón la vamos a eliminar? Porque he tenido problemas en anteriores semestres en la cual, por ejemplo, un estudiante eh, realizaba sus exámenes con su cuenta institucional. Sus exámenes respondía con su cuenta institucional. Y las prácticas y los controles de lectura los realizaba con su cuenta personal. ¿Qué ha pasado? Que una vez hechas las ponderaciones, el estudiante ha reprobado. Él ha reprobado, o sea, sus notas salían y reprobaba, y obviamente ha hecho su reclamo. ¿Por qué es reprobado? Si todo he presentado, todas mis prácticas he presentado, mis exámenes he dado, y todo, entonces yo le he dicho, dame tu nombre, y justo como tenía dos cuentas, entonces la plataforma Classroom lo ha tomado como si fuese dos personas. Entonces, una mitad de sus prácticas estaba en una cuenta y sus exámenes en otra. Entonces, la nota no le salía, y obviamente era un error que él ha cometido porque solamente debería haber utilizado una sola cuenta. Cuando tú utilizas una sola cuenta, entonces no vas a tener ese problema porque toda tu calificación de tus prácticas, de tus exámenes, va a ir almacenado a esa sola cuenta, ¿ya? Entonces, aquellas personas que tengan dos cuentas, por favor, ahorita no vamos a tener problemas, ¿no? A la siguiente clase en el control de lecturas posiblemente sí empecemos con los problemas. Entonces me avisas ya qué cuenta lo vas a eliminar o con qué cuenta te vas a definir. Puede ser la institucional o también puede ser la cuenta personal, pero tienes que elegir una sola de ellas, ¿ya? Me avisas para que yo te lo vaya eliminando la otra cuenta, ¿ya? No van a tener problemas al eso. Terminando esta sesión me mandas un mensaje, tal cuenta por favor, con tal correo me la elimina y listo, ¿no? Así solucionamos ese problema, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta más antes de avanzar la clase de hoy o alguna sugerencia o algún mito que quieren que responda o quieren que hablemos de los suyos de agosto, no sé, a ver, alguna pregunta, mis estimados estudiantes, sean Y libres. buenas noches. Una Buenas consulta. He noches. entrado un poco tarde. No sé si ha hablado acerca de la ponderación de los exámenes, esa parte. Ya, no he hablado todavía de la ponderación, pero aclarando la ponderación, por si acaso, vamos a tomar tres exámenes parciales, el semestre es bien corto. Las ponderaciones son más o menos parecidas en puntaje, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, puede ser
Primer parcial puede ser 30, segundo parcial puede ser 30, tercer parcial puede ser 30. Y si suman es 90. ¿Y qué va a ser 10? Los controles de lectura, ¿no? O si no, puede ser, otro caso puede ser 25 primer parcial, 25 segundo parcial, 25 tercer parcial, y falta el otro 25, control de lectura. O sea, más o menos va a ser de esa manera ponderada. Los parciales más o menos van a tener el mismo puntaje, ¿ya? Entonces, lo que sí hay que considerar es que se tome en cuenta también los controles de lectura, ¿ya? Y aparte, ojo, aparte son las participaciones de clase, ¿no? Se gana puntitos extra a las personas que participen en clase, y esas participaciones pueden ir ya sea a la parte práctica o a la parte del examen. Aquellos estudiantes es extra, ¿ya? Si no participas, no estás perdiendo ningún punto, pero si participas, sí vas a ganar puntaje al responder las preguntas de manera correcta. Entonces ahí vas a generar que tu nota aumente, ¿ya? Entonces eso es extra nada más, ¿ya? No, espero que haya aclarado tu duda, estimado Iván. Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más, mis estimados estudiantes, antes de empezar? Ya, no habiendo más dudas, mis estimados estudiantes, damos inicio entonces, inauguramos. Bueno, no inauguramos, ¿no? Sino que empezamos el día de hoy rápidamente, ¿no? Con algunos seguros se han debido presentar y ya, ¿no? Lastimosamente en Hormigón el tema es muy amplio, el contenido es muy amplio y el tiempo es muy corto. Entonces, por esa razón, el día de hoy ya vamos a empezar con estado límite de servicio, ¿ya? Entonces, voy a abrir mi documento, por favor, un momentito. Dejo de compartir pantallita para abrir mi documento, ¿ya? A ver, un momentito. Este documento ya está en la plataforma, por si acaso, ya el documento ya está en la plataforma. Ya, ahora sí, ya estoy listo. Comparto la pantallita, ¿ya? Un momentito. Un momento. Ya, ahorita se van a visualizar, ¿no? No me gusta decir, ahora ven, ahora no me ven, así, ¿no? Solo dirás, asumo que ya lo están mirando, ¿ya? Entonces, el tema de hoy es el estado límite de servicio, ¿no? Asumo que en el semestre anterior, en Hormigón Armado 1, les ha debido faltar un poquito de tiempo para llevar el estado límite de servicio, o ya lo han llevado también, ¿no? No sé, a ver, alguien por favor me puede confirmar en Hormigón Armado 1 si ya han terminado de llevar estado límite de servicio. A ver, alguien por favor, por lo menos en el chat, no se llevó. Muy poco, sí, ya hemos llevado. Casi nos aplazamos por eso. ¿Algún comentario, por favor? ¿Ya se llevó?
Porque es continuando, ¿no? Hormigón armado uno. Lo hemos llevado a la última clase, ingeniero, de manera muy rápida. Ah, ya, pero es el mismo capítulo eh, que les hemos mostrado, ¿no? Lo que les he mostrado en la plataforma, esos mismos apuntes son, ¿no? Bueno, ya me han aclarado. Y no, y está bien porque eh, cada semestre ocurre lo mismo. Entonces, este capítulo lo han debido ver de manera muy rápida. Eso también me alegra porque más o menos les voy a hacer un recuerdo en qué consiste todo este estado límite de servicio. Ya, entonces, estos apuntes es el mismo que les han dejado en Hormigón Armado uno. Hoy lo estamos, entre comillas, casi cesando Hormigón Armado uno, ¿ya? Entonces, pero ya estamos entrando a Hormigón Armado 2, donde vamos a ver un poquito más amplio algunas explicaciones. Ahí entonces vemos estado límite de servicio. Estados límite, ¿qué son los estados límite? Son las situaciones limitantes, al borde, al ras, para el cual una estructura ya no cumple los requisitos como proyecto. ¿Qué estados límites conocemos? El estado límite último, lo que hemos hecho siempre, ¿no? Hemos mayorado y hemos determinado la armadura de refuerzo y ahí hemos aplicado el estado límite último. Entonces, de manera teórica, el por qué y para qué es, aquí viene, ¿no? Están referidos a la rotura, colapso u otra forma de fallo estructural que afecta a la resistencia y o estabilidad de la estructura, como por ejemplo, ¿cuál puede ser? Pérdida de equilibrio de la estructura o elemento como cuerpo rígido. Eso es estado límite último. Fallo por deformación excesiva. Ojo, fallo ya está diciendo, ¿no? Rotura o pérdida de estabilidad de la estructura o elemento. Transformación de un mecanismo. Entonces ahí tenemos los 4 puntos para identificar qué ha pasado en el estado límite último. Entonces, cuando no se cumplen los estados límites últimos o son superados, afectan la seguridad de las personas, pasando a ser víctimas donde el profesional del proyecto asume una responsabilidad penal. Aquí les he dejado una fotito en su documento de el colapso, ¿no? El colapso, en este caso ya no hay falla, ¿no? Sino es colapso de las estructuras, donde dice, ¿no? Los usuarios o las personas pasan a ser víctimas, si se están dando, han sido víctimas. Voy a trasladarme a las diapositivas para aclarar un poquito mejor las imágenes, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos lo siguiente. Ahorita, por favor, vas a reaccionar. Ahí está. Cambiaré mi puntero, ¿ya? Un momentito. Ahí está. Como decíamos, ¿no? En el estado límite último, lo que se tiene que evitar es el colapso de la estructura. Entonces, cuando una estructura falla por estado límite último, es que ha ocurrido un colapso, donde ustedes pueden darse cuenta en esta imagen, ha ocasionado pérdidas, ¿no? Esperemos que no hayan sido personales, pero sin embargo, que está aplastando los vehículos. Entonces, aquí ha habido un colapso por rotura, ¿ya? Donde hay un colapso o rotura, significa que no ha podido o no ha cumplido el estado límite último, las verificaciones no se han cumplido. Y aquí tenemos también lo que puede pasar en una losa, ¿no? Entonces, una losa en la cual ha colapsado, si ustedes se fijan, ha colapsado, entonces ya también se puede tener víctimas, ¿no? Entonces eso es uno. Estas son imágenes del extranjero, por si acaso, ¿no? ¿Ya ha pasado en nuestro medio? Sí ha pasado en nuestro medio. Este era el edificio Málaga en Santa Cruz, ¿no? Málaga. Entonces, ¿qué ha pasado? Este edificio ha colapsado, ¿ya? Este edificio ha colapsado y ustedes se pueden dar cuenta o si ustedes ven en las noticias a través de Google y demás, ha habido víctimas, han fallecido víctimas. Es más, el ingeniero a cargo de esta construcción ha fallecido, ¿ya? Entonces, obviamente ha pasado o lo que ha hecho que esta edificación falle, colapse y no cumpla los criterios de rotura,
ha sido una suma de varios errores cometidos. Ya una estructura no se va a caer, no sé, por así decir, entre comillas, que porque has hecho mal tu dosificación, ¿no? Sino que para que una estructura pueda caerse, tiene que ocurrir una serie de errores y la suma de esa serie de errores va a ocasionar el colapso de una estructura. Entonces, esto es lo que ha pasado en el edificio Málaga, ¿ya? Ahí está. Entonces, obviamente, como se decía, ¿no? Los usuarios o las personas se convierten en víctimas, tiene un proceso penal. ¿Qué quiere decir el proceso penal? Que las pérdidas son irreparables. Están hablando de las vidas. Entonces, el responsable tiene que ir a la cárcel. No hay otra. Esa es la responsabilidad penal. Tiene que asumir e ir a la cárcel. ¿Ya? Entonces, eso vamos. Luego tenemos el estado límite de servicio. ¿Qué es el estado límite de servicio? Dejan fuera de funcionamiento a la estructura durante su uso, como las fisuras, deformaciones, vibraciones, las cuales pueden producirse, o sea, en este caso, a diferencia del estado límite último, no va a generar la rotura o el colapso. La estructura va a seguir de pie, pero brinda una inseguridad donde ya deja fuera de servicio. O sea, la estructura sigue de pie, pero nadie ya va a querer habitar. Es decir, aquí más o menos estamos explicando eso. ¿Produciendo qué? Inseguridad y susceptibilidad al usuario. A ver, si aparece una fisura, bueno, o una deformación, alguien va a querer vivir, ahorita con las imágenes lo vamos a aclarar. Inconformidad de la estética de la obra. Ahí estamos viendo poco a poco las imágenes y nos damos cuenta, ¿alguien puede confiar en este tipo de losas? No, no ve, entonces, a ver aquí sobre esto trataré de, no sé, de continuar mi obrita colocando columnas y vigas, ¿no? Pues no, no se puede y la estructura todavía no ha colapsado, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Pero sí ya está provocando inseguridad, uno ya es susceptible. Hay otro caso más, que por ejemplo puede ser que el agua llegue a ubicarse en elementos deformados o fisurados. Bueno, seguiré leyendo y ahorita les indico, inhabilitaría el uso de los ascensores. Pasaré a mis diapositivas, ¿ya? Página 2, ahí tenemos, ¿no? La imagen. Como les decía, en el estado límite de servicio, la estructura va a seguir de pie. Lo único es que ya brinda inseguridad y susceptibilidad. O sea, ya no da confianza de seguir construyendo y demás. La estructura no ha colapsado, pero puede pasar, ¿no? Bueno, ya es difícil de trabajar. Difícil, ¿no? Y como se decía, por ejemplo, el estado límite de servicio, uno puede darse cuenta que va a aparecer deformaciones, y por ejemplo, ahí está. Tenemos aquí una línea recta. ¿Qué pasa si apenas se va deformando un poquito? A ver, ¿qué pasa si un poquito se ve deformando? Ahí está. El ascensor ya no va a poder ni subir ni bajar, ya no va a cumplir su función de subir o bajar personas. ¿Por qué? Porque la deformación ha inhabilitado el uso del ascensor. Entonces, por esa razón queda fuera de servicio, ¿no? E imagínense que hubiese pasado una catástrofe en un piso, ya no contamos con el ascensor para nada. Entonces, a la fuerza por las gradas tenemos que descender y todo eso, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Hemos hablado de las fisuras, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el estado límite de servicio van a aparecer las fisuras. Y no es nada estético tener una estructura fisurada, para nada, ¿no? Otra vez brinda inseguridad y uno se siente susceptible. Cabe recalcar que la estructura todavía no ha colapsado, ¿no? Entonces solamente es eso. Y luego, vuelvo nuevamente, ¿no? Pueden aparecer fisuras o deformaciones, los cuales dan inseguridad, no solamente a la estructura, sino también al usuario o al proyectista o al ingeniero que está construyendo y demás, ¿no?
Entonces, eso es, ¿no? Y veremos cuáles son los cargos ahora, ¿no? Tiene que haber siempre algo, una responsabilidad o algo, cuál ocupa. Entonces, aquí tenemos, bajamos, bajamos, bajamos. Cuando no se cumplen los estados límite de servicio o ya han sido superados, afectando el funcionamiento de la estructura, o sea, ya lo deja fuera de servicio, el profesional del proyecto asume una responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir cuando va a asumir una responsabilidad civil? Que tiene que pagar esos daños. Pero si ustedes se dan cuenta, tratar de corregir esto es muy, pero muy costoso. Tiene que contratar sus grúas, tiene que colocar una columna intermedia, tiene que, bueno, utilizar un mejor hormigón, mejor armadura, en algunos casos productos SICA, o sea, lo mejor incluso es demolerlo y volverlo a hacer, ¿no? Entonces, eso pasa, sí, entonces la responsabilidad, ¿quién es? Los encargados o los que han firmado esta construcción, ¿no? Entonces, ellos tienen que asumir con esos gastos, por eso es una responsabilidad civil. No tiene que ir a la cárcel, ¿no? Pero sí tiene que responder de su bolsillo para corregir esos errores que se han ocasionado, ¿no? Peor, ¿no? Si es un ascensor, imagínense cómo arreglamos, ¿no? El problema es eso, ¿no? ¿Cómo arreglamos esas deformaciones o esas flechas? Si aparecen algunas fisuritas superficiales, se pueden arreglar o reparar, sí se pueden hacer, ¿no? Pero depende también la gravedad. Imagínense que aparezca una fisura en la unión entre una columna y una viga. Esto ya es más complicado, ¿no? Más complicado porque justo estamos en un punto de unión. Cuando la estructura de hormigón armado entra en contacto directo con la acción de una carga, ojo, el elemento de hormigón armado, apenas lo estamos vaciando, ya va a actuar la carga, como es en el caso de muros de contención y de cimentaciones. ¿Por qué? Porque nosotros al vaciar una cimentación, ¿sobre qué lo vaciamos? Sobre un suelo. O sea, ya está en contacto el hormigón con el suelo. Y lo mismo va a pasar en muros, ¿no? Cuando vaciamos un muro de contención, ya está actuando ¿con qué? Con el terreno. Entonces, en ese caso, por esa razón, nosotros vamos a predimensionar en estado límite de servicio. ¿Qué quiere decir? En los elementos de muros de contención y las zapatas, nosotros determinamos sus dimensiones en estado límite de servicio. ¿Por qué razón? Porque entra en contacto directo con la acción de su carga. ¿Y qué hemos hecho nosotros en hormigón armado 1? Hemos determinado en estado límite último, mayorando las cargas, hemos podido obtener la armadura de refuerzo, pero no hemos dimensionado, si se dan cuenta, ¿no? La altura y la base. Lo que sí hemos hecho a una sección, hemos afectado por unos coeficientes de mayoración en las cargas y en los materiales de minoración para encontrar la armadura de refuerzo. Eso es estado límite último. Y en estado límite de servicio, donde veas que la carga se aplica directamente al elemento de hormigón armado, entonces en ese caso tú puedes predimensionar en el estado límite de servicio, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda al respecto y si no, pasamos al análisis del cálculo o verificación en estado límite de servicio. ¿Dudas? A ver, me voy a fijar el chat ya si hay dudas. Ahí está, no hay dudas, fíjense, no hay dudas para nada. Aquí hay un avisito que dice solucionar problemas. Ayuda. No están preguntando, ¿será que dice eso? No, no creo. Ya. Entonces continuaremos, no hay dudas, ¿no, mis estimados estudiantes? No creo. Ya, continuamos. Ya voy a estar pendiente en el chat, ya ahí pueden preguntar y voy a responder a sus preguntas. Entonces, pasaremos a las verificaciones, ¿no? Por lo general, en estado límite de servicio se hacen verificaciones y en estado límite último realizamos o determinamos la armadura de refuerzo. Eso es en hormigón armado, ¿no? Flexión en secciones rectangulares. Entonces, ¿qué necesitamos para el análisis del estado límite de servicio? Para los datos necesitamos conocer de los materiales. ¿Qué? Yo necesito conocer
la resistencia característica del hormigón, la resistencia característica del acero, el módulo de elasticidad del hormigón, el módulo de elasticidad del acero. Necesito conocer su base, su altura y los recubrimientos mecánicos, ¿no? D1 en la parte traccionada y D2 en la parte comprimida. Luego también necesitamos los momentos. Y aquí hay un valor de K. ¿Qué quiere decir este momento de K? Momento característico, sin mayorar. Ojo, sin mayorar, ¿no? Entonces, las solicitaciones como ese estado límite de servicio no tienen que estar mayoradas. Y si alguien lo quiere tomar en cuenta, si lo vas a mayorar, el coeficiente de mayoración vale 1, como tú lo quieras tomar, ¿no? Pero es mejor decir, no están mayoradas. Entonces, igualito que en hormigón armado 1, nosotros vamos a aplicar el teorema de Ehlers, ¿ya? El teorema de Ehlers con la cual determinamos el momento en el centro de gravedad, trasladando el momento que aparece en el baricentro plástico, ¿no? Entonces ahí tenemos, trasladando el momento, ahí tenemos el momento característico. Y si aparece esfuerzos de tracción o de compresión, ahí tenemos, ¿no? El signo más del esfuerzo normal va a ser en tracción y el signo menos en compresión, ¿no? Y si alguien utiliza el menos, menos por menos se va a convertir a más, ¿no? Entonces de ahí más o menos es la idea. Determinamos las tensiones de los materiales. Para el hormigón se asume que la tensión admisible va a ser el 60% de la resistencia característica. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener un comportamiento lineal, me estoy haciendo mis grafiquitos, un comportamiento lineal, donde en el hormigón la resistencia va a llegar o va a tener un comportamiento proporcional hasta el 60% de la resistencia, nada más, ¿no? Hasta el 60%. Después de eso, ¿qué va a pasar? Ya se va a volver curva, ¿no? Ya se va a volver curva. Entonces, aquí va a durar justo en el 60% nada más. Hasta ahí va a llegar la resistencia. ¿Qué más? Hay que tomar luego la resistencia media para hormigones menores a 50 megapascales y mayores a 50, ¿no? Por lo general nosotros vamos a diseñar a menores a 50 megapascales, ¿no? En este caso va a ser 0,3 del FSK a la 2/3. Según el instructivo español, entonces la resistencia característica va a ser igual al 0,7 de F de la resistencia media a tracción, ¿no? Y si alguien multiplica 0,7 por 0,3, te va a dar 0,21, ¿no? En algunos casos ustedes han debido ver la ecuación 0,21 de FCK a la 2/3, viene de ahí, de la multiplicación, ¿no? Si alguien no quiere utilizar esta ecuación, hasta hormigones de 22, 23 megapascales, tú puedes asumir que la resistencia característica de tracción va a ser igual la 13ª parte del FCK, ¿no? Vuelvo a repetir, eso se cumple hasta más o menos 24, 23 megapascales. Si utilizas 25, ya no se cumple este criterio, ¿no? Coeficiente de fisuración de las armaduras, que quiere decir que, por ejemplo, nosotros utilizamos basas conjugadas. En ese caso, eta es 1.6. Antes se utilizaba basas lisas, entonces ahí el eta valía 1, pero actualmente ya no se utiliza esas bases de acero. Directamente eta vale 1.6. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos tipos de fisuraciones. Fisuración perjudicial y fisuración muy perjudicial, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Entonces, ustedes se pueden ver, las ecuaciones son muy parecidas, solamente en algunos coeficientes cambian. Por ejemplo, aquí es 2/3 del FYK, aquí 1/2 del FYK, ¿no? Esto por si acaso lo vamos a ir viendo en los temas posteriores, incluyendo tanques también. Entonces, es mejor que entendamos por qué hay esas pequeñas diferencias, ¿no? Cuando la fisuración es perjudicial, aquí es 110, en muy perjudicial 90, ¿no? La resistencia máxima va a ser de 240 megapascales del acero y en situación muy perjudicial a 200. Entonces, ¿cuándo uno se va a considerar perjudicial? Cuando los elementos de hormigón armado estén expuestos a la intemperie o atmósferas media agresivas, condensación o en el caso de reservorios, estar altamente en aguas fuera de ellas. O sea, tenemos un ambiente poco perjudicial, y ahí dice perjudicial. Luego tenemos un ambiente muy perjudicial,
en la cual incluyen donde los elementos están expuestos a medios muy agresivos o atmósferas agresivas. En caso de reservorios, debe asegurarse que su estanqueidad. Más o menos, en palabras simples, la fisuración perjudicial tú la puedes aplicar aquí en la ciudad de La Paz. Cuando tengas una obra, una estructura aquí en la ciudad de La Paz o la ciudad del Alto, tranquilamente puedes hacer la fisuración perjudicial. Pero, por ejemplo, si te toca tu obrita o tu estructura está ubicado a orillas del lago Titicaca, entonces ahí tú tienes que utilizar la fisuración muy perjudicial. ¿Por qué? Porque tenemos un medio agresivo, ¿no? Un medio agresivo porque estamos cerca al lago, entonces ese es un medio agresivo. Entonces ahí tendríamos que hacer la verificación en situación muy perjudicial. ¿Qué quiere decir situación muy perjudicial? Las basas van a incrementar de grosor, y aquí está, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser el mínimo de las basas? 8 milímetros. Y si la situación es perjudicial, digamos que estamos haciendo aquí en la ciudad de La Paz, el diámetro mínimo de las basas tiene que ser mayor a los 6 milímetros, ¿no? Con designación 1, 2 y 2, 2A y 2B, que ustedes lo han llevado en hormigón armado, que son ambientes convencionales, ¿no? Más o menos de edificios, viviendas y demás. Y en ambientes agresivos, a orillas, por ejemplo, eh, del mar, no, nosotros no tenemos mar, pero bueno, a orillas del mar es lo que dice el instructivo español, ya tendríamos que utilizar estos casos, ¿no? 3C y el caso 4, entonces, o también puede ser suelos muy agresivos, ahí estaríamos en situaciones muy perjudiciales. Luego, ¿qué hacemos? Hay que determinar el coeficiente de equivalencia de los materiales, ¿no? Es lo mismo que se llevaba en resistencia de materiales, que va a ser la relación de los módulos de elasticidad. El módulo de elasticidad del acero que sabemos o que asumimos 200.000 megapascales sobre el módulo de elasticidad del hormigón, ¿no? Entonces, que esto depende de la resistencia característica del hormigón. Y también, como es hormigón, depende del tiempo, por si acaso. Determinación de la armadura de refuerzo. Entonces, el método clásico, ¿no? Lo que utilizaban, por así decir, nuestros abuelos ingenieros, ¿ya? Entonces, si alguien ha conocido a un abuelo ingeniero, él diseñaba con el método clásico. Y las ecuaciones son muy parecidas a las de resistencia de materiales. El método clásico es aplicar las resistencias de materiales al hormigón armado. Alrededor de 1970 para arriba ya ha aparecido recién el estado límite último, donde ya se mayoraban las cargas, ¿ya? Entonces, hasta antes de eso, todo se diseñaba con resistencia de materiales, ¿no? Entonces, ahí estamos en el método clásico. ¿Qué se hace? Se calcula la profundidad del eje neutro respecto a la fibra más comprimida. Ahí está, y es uno. Es una recetita de cocina lo que se les ha puesto. Momento del bloque de compresión. Ahí está. Momento M sub C, que quiere decir del hormigón, ¿no? Concrete. Ahí está, concrete. Y luego determinamos el tipo de armadura. Si el momento del hormigón es mayor al momento característico, entonces tiene que diseñar con armadura simple, donde la armadura de compresión vale 0. Si el momento de compresión del hormigón es menor al característico, entonces se diseña con armadura doble, parecido a lo que hacíamos en estado límite último, ¿no? Si te recuerdas. ¿Qué más? Armadura doble. ¿Qué pasa en armadura doble? Entonces aquí yo tengo que determinar las dos armaduras, y ahí están las ecuaciones, ¿no? La armadura en la zona traccionada, S sub 1, esta es la ecuación. La armadura en la zona comprimida, tenemos la otra ecuación, solamente es lo que tenemos que reemplazar. Y cuando es armadura simple, ¿qué va a pasar? La armadura A sub 2 vale 0, solamente tenemos armadura traccionada, ¿no? Se sugiere determinar la armadura simple realizando momentos respecto al centro de gravedad del bloque de compresión, anulando así su participación, donde la armadura está en función del momento de diseño, brazo de palanca, esfuerzo normal, si existiese, y por último, la tensión del acero, ¿ya? Entonces, la ecuación se resume cuando tú haces sumatoria de momentos con respecto al centro de gravedad del bloque de compresión. No sé si aquí tengo mi diagramita, no, más abajito les voy a mostrar, ahí debe estar, aquí está.
O sea, te está diciendo que hagas momentos respecto al centro de gravedad, donde está cayendo el n sub c, ¿no? Donde cae el n sub c, ahí haces momento y de ahí puedes deducir esta ecuación, ¿ya? Esto, si se dan cuenta, todo lo que he visto, dice aquí clarito, determinación de la armadura. O sea, tú también puedes calcular la armadura desde esfuerzo en estado límite de servicio. Pero por lo general, ¿qué es lo que se hace? Se verifica las tensiones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, a eso tenemos que llegar en estado límite de servicio. Aquí solamente hemos sacado las bases de acero. Ahora yo voy a verificar las tensiones. Para las tensiones, ¿qué necesitamos saber? De los materiales, la resistencia característica del hormigón y del acero. Las dimensiones, si es una sección rectangular, base y altura, recubrimientos mecánicos de sub 1 y de sub 2. Las armaduras ya lo conocemos del anterior paso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de este paso, ya conocemos las armaduras. Entonces ahí tenemos la armadura AS sub 2 y la armadura AS sub 1. Ahí está, ¿no? Entonces no está muy visible, ahí lo poquito lo ampliaré. Un momentito, por favor. Lo ampliaré. Ahí está. Para este caso, yo también tengo que encontrar la profundidad del eje neutro respecto a la fibra más comprimida. ¿Y qué tengo que hacer? Para encontrar esta ecuación, yo tengo que hacer sumatoria de momentos respecto a XX, al eje XX. Ustedes deducen la ecuación y les da una ecuación cuadrática, ¿no? Y aquí ya les estoy dando la ecuación cuadrática, ¿ya? Aquí les estoy dando la ecuación cuadrática para que ustedes lo puedan utilizar en el caso que quieran determinar esa profundidad. Luego, cuando es armadura simple, ¿qué va a pasar? A sub S2 vale 0 en armadura simple. Van a simplificarlo los A sub 2 y ya tienes este Y sub 1. O sea, esta sería la ecuación general. Luego determinamos, conociendo esta profundidad Y sub 1, ya puedo determinar el momento de inercia. Ahí está. Si se dan cuenta, el momento de inercia está con respecto a Y sub 1. Ahí está. Luego calculamos las tensiones, determinando la pendiente del diagrama de tensiones, que va a ser igual el momento característico sobre la inercia respecto al eje XX. Determino la tensión del hormigón. Entonces, ahí está. La tensión del hormigón va a ser igual la pendiente por Y sub 1, y este tiene que ser menor o igual a la tensión admisible a compresión del hormigón. Luego determinamos la tensión del acero traccionado. Como hemos considerado la relación de módulos de elasticidad, tenemos que homogeneizar, y en ese caso voy a decir M por el valor, aquí tenemos de sigma mayúscula por D menos Y sub 1. Este tiene que ser menor o igual a la resistencia admisible del acero, y lo mismo va a pasar con la tensión del acero comprimido, que tiene que ser menor o igual a la tensión admisible del acero, ¿no? O sea, los mismos valores van a tener las tensiones admisibles del acero. Eso es en el caso de vigas rectangulares. Puedes tener el caso de vigas T, aquí te lo dejo todas las ecuaciones con el mismo procedimiento, ¿ya? El método clásico para determinar las armaduras de refuerzo, en el caso que fuese secciones T, ¿no? Ahí está. Entonces, esto ya te lo dejo para que tú lo puedas reemplazar. Si te das un ejemplito o un formulario, esto lo puedes hacer, no va a haber ningún problema, ¿ya? Entonces, en las clases presenciales les cuento, ¿no? Esto les dábamos de práctica, ¿no? Entonces, se les daba dimensiones para que lo hagan y verificaban, ¿no? Entonces, eso era en las clases presenciales. Ahora tampoco les quiero torturar mucho, porque si ustedes se dan cuenta, esto corresponde al tema de hormigón armado 1. Entonces yo también lo quiero cesar y nada más, ¿no? Las verificaciones de la misma forma, ¿no? Obviamente las ecuaciones son más largas, y ahí tenemos las verificaciones. Si alguien quiere hacer la verificación, ahí tiene todas las ecuaciones que tranquilamente lo puedes realizar o verificar. Siempre es bueno realizar las verificaciones en estado límite de servicio, ¿ya? Entonces aquí me saltaré un poquito al ejemplo práctico de la verificación en estado límite de servicio. ¿Ya? Entonces, ustedes ya tienen un ejemplo en los apuntes, si se dan cuenta, como me decían, ¿no? A grandes rasgos hemos llevado
Ahí está, y en esos grandes rasgos, seguro el ingeniero Muñoz les ha debido decir, ¿no? Aquí tienen un ejemplito y ahí está, ¿no? Es ese mismo ejemplito de cómo se hacen las verificaciones estado límite de servicio. Aquí ya tienen un ejemplo, más el ejemplo que yo lo voy a resolver, ya van a tener dos ejemplos, ¿no? Dos casos. Entonces, ahí por favor, haremos conmigo este ejemplito, si no tuviesen alguna duda, ¿ya? ¿Tienen alguna duda antes de pasar al ejemplo, por favor? ¿Alguna duda? Pueden preguntar eh, si tienen una duda y si no, puedo continuar con el ejemplito, ¿no? Y termino este ejemplo y terminamos la sesión de hoy, ¿no? Dudas, mis estimados estudiantes, me fijaré el chat, ¿ya? Por ahí hay duda, por ahí alguien ya me está riñendo en el chat. No hay, ¿no? No hay. Dudas. Pueden preguntar, a ver, ¿alguna duda? Compañero, respecto a los dominios en el método clásico, ¿es el mismo que utilizamos con este nuevo método actual? Creo que he escuchado los dominios, ¿decías? Sí, ingeniero. Ah, no hay dominios. Por si acaso, en el estado límite de servicio no hay dominios. Si nos damos cuenta en el diagrama, el diagrama es único. Muy bien, ¿no? Valga esa aclaración muy importante, ¿no? Por ejemplo, solamente vamos a tener una sola, una sola recta de deformación. No hay dominio 2A, no hay dominio 2B, no hay dominio 3, no hay eso por si acaso, ¿ya? Aquí solamente estamos analizando en un comportamiento lineal. Eso también quiero que se recuerde, ¿ya? El estado límite de servicio solamente analiza un comportamiento lineal. Por esa razón, si ustedes se dan cuenta, eh, en el hormigón en estado límite último, ¿cuál era la forma? ¿Cuál era la forma del hormigón? ¿Alguien se recuerda cuál era la forma del hormigón en estado límite último? ¿Alguien? ¿Alguien lo quiere escribir en el chat? El ¿Cuál era diagrama la de forma presiones del hormigón? Sí, en estado límite último. tenía forma parabólico rectangular, pero se le podía reducir a forma rectangular. Eso, muy bien. Ya, Iván, te has ganado un puntito el día de hoy, ¿ya? Ahí está. Entonces, eso es cierto, ¿no? En el estado límite último, el comportamiento del hormigón era parabólico rectangular, que era lo más próximo, ¿no? Entonces, para hacer las simplificaciones, también podríamos haber utilizado el bloque de Wilney, ¿no? En la cual era un diagrama rectangular. Pero si se dan cuenta, en el estado límite de servicio es un diagrama triangular, lo que quiere decir que va a tener una relación lineal, ¿ya? Entonces, eso recuérdense, en el estado límite de servicio, las relaciones lineal y no hay los dominios, ¿no? Solamente hay una regla proporcional, ¿no? Por eso también, si ustedes se daban cuenta, utilizábamos Navier, ¿no? En resistencia de materiales, Navier. Lo mismo pasa aquí en el hormigón armado, ¿no? Tenemos que utilizar Navier para determinar las tensiones. Nada más, ¿no? Espero que haya aclarado tu duda. ¿Sí? ¿Se aclaró la duda o los confundí más? Sí, ingeniero, gracias. Listo, gracias a ti por preguntar. Muy bien, ya, vamos a Kelvin también, lo vamos a sacar en mi listita, ya un momentito, así saco mi listita, ya, un ratito, van a ver cómo registro mis calificaciones. Block de notas. Aquí me anotaré. Entonces, ¿cómo yo me registro? Sí, aquí vengo a los nombres, por ejemplo, aquí Kelvin, ¿no? Entonces yo rapidito me voy a anotar por preguntar, ¿ya? Por ser el primero en preguntar en la materia. Kelvin, estás utilizando dos dispositivos. Kelvin, Kelvin Franco. Uy, Castillo debe ser, ¿no? Castillo. Y el que respondió era Iván Denis.
Iván Denis, ¿ya? Entonces, ahí vamos por lo menos yo me voy a guiar, ¿ya? Iván Denis Calle, ¿ya? Entonces, ahí ya estamos aumentando más 1, ¿ya? 1, y así. ¿Qué quiere decir? Una participación, ¿ya? Entonces, ellos ya no pueden participar en la clase del día de hoy, ya han participado. Así vamos a ir aumentando puntos a los demás que quieran participar también, ¿no? Entonces, por lo general, pero ¿cómo vamos a hacer las participaciones? Algunas preguntas son un poquito muy sencillas. Entonces, al primero que responde en el chat, a fin de que no todos habiliten su micrófono y todos me griten, no, ¿qué tal? ¿Qué tal? Así, ¿no? O sea, al primero que responde en el chat, ese es el que se gana puntitos, ¿ya? Entonces es más fácil incluso de copiar el nombre y todo eso, ¿no? Por ejemplo, aquí copio, ¿no? Kelvin, entonces aquí rapidito lo voy a copiar, aquí, ¿no? Así, por ejemplo. Listo, ahí está, ¿ya? Continuaremos entonces con el ejemplito. Si alguien más tiene alguna duda o pregunta, si no empezamos con el ejemplito, ¿no? Yo creo que ya no debe haber dudas o preguntas. Dudas, entonces empiezo, ¿ya? No hay duda, nadie. Entonces me voy al ejemplito. Pues yo digo, ¿no? Nuestros abuelos ingenieros, así no hayan sido ingenieros, pero nuestros abuelos o los ingenieros, los más fieras, calculaban el estado límite de servicio, ¿no? Hasta 1970. Luego ha aparecido el estado límite último y han visto que, como les ha debido decir el ingeniero Muñoz en Hormigón Armado 1, el estado límite de servicio ha aparecido a través de un estudio y un análisis estadístico, ¿no? Entonces, por eso ya se ha considerado ese estado límite último. Una sección de hormigón armado de 25 por 50 centímetros, es una sección rectangular, construida con H21 y acero de 400N, está solicitada por un momento característico, y aquí hay una sub-G, ¿no? Este sub-G quiere decir una carga permanente de 45, y un momento característico, porque hay un valor de K, sub Q, que quiere decir variable de 60 kilonewtons por metro. El prefijo no está bien, ¿ya? Y esfuerzo axial de compresión de 14 kilonewtons permanente y variable de 24 kilonewtons. Si los recubrimientos mecánicos son de 2.5, o sea, tanto en la parte traccionada como en la parte comprimida, calcular la armadura en estado límites de servicio para un coeficiente de equivalencia de M igual a 15 y en condiciones de ejecución muy buenas. A ver, veremos para qué nos ha dado eso. Ya, bueno. Solución. Esto está de más, ¿no? Debería borrarlo aquí. Por si acaso en sus apuntes también lo vamos a corregir. Esto está de más. Las condiciones para que han debido ser buenas para calcular la resistencia media, pero en este caso creo que no se utiliza ya. Esto lo voy a eliminar, lo voy a tachar, no va a pasar nada, ¿no? Calculamos las solicitaciones del momento característico. Entonces, ustedes saben que tenemos una carga permanente, un momento permanente y un momento variable. ¿Qué hay que hacer entonces para encontrar el momento característico? Sumar, ¿no? La permanente más la variable. Entonces, ahí sumamos 45 más 60, 105. Lo mismo va a pasar con el esfuerzo de compresión que viene de las cargas permanentes y vienen de las cargas variables. Ahí vamos a tentar que es de 38 kilonewtons. Entonces, yo determino el momento característico, que va a ser igual al momento característico aplicado en el centro de gravedad, menos, y ahí está la ecuación general, ¿no? Más menos el esfuerzo normal por la excentricidad, ¿no? Entonces, excentricidad que está ubicada en el centro de gravedad va a ser igual a H menos D1 menos D2 sobre 2. Vamos a tener 105 menos, pero como el esfuerzo es de compresión, aquí te dice compresión, en compresión tú tienes que utilizar aquí dentro del paréntesis el signo menos. Y cuando hagas menos por menos, todo este signo se vuelve más, ¿no? Entonces, 0,5 de los dos recubrimientos sobre 2 te va a dar 135
33 kilonewton sobre metro. Un momentito aquí que abra mi ecuacióncita. Lo voy a arreglar. El prefijo de, por ejemplo, de kilo es K minúscula, por si acaso. Ya entonces ahí lo estoy corrigiendo esos pequeños errores de taipeo. La tensión del hormigón. Estoy siguiendo la misma receta, ¿ya? Entonces, para que ustedes un poquito lo puedan mecanizar, estoy siguiendo solamente este procedimiento, ya paso 1, paso 2, ¿no? Entonces, con respecto a la armadura, estoy siguiendo solamente lo que se está indicando aquí. Y he calculado ahora la tensión, el FCM, todo este paso, todo este procedimiento, lo estoy siguiendo nada más, ¿no? O sea, totalmente mecánico, la secuencia de pasos, nada más, ¿no? Entonces ahí ven. Tensión del hormigón, 60% del FCK, el FCK era 21 megapascales, ahí está. 12 puntos media del hormigón, atracción, 0,3 de FCK a la 2 tercios, 2.28. Y la resistencia característica inferior a atracción, aproximadamente el 13%, 0,7 de este valor, 2.283, ¿no? Entonces ahí tenemos 0,7 por 2.283, 1.598. A ver, yo les hago el desafío, si alguien quiere salir de dudas, haga 21 entre 13, más o menos, no estoy diciendo va a ser igual, sino más o menos va a ser este valor, ¿ya? 21 entre 13, más o menos vas a tener este valor. Coeficiente de fisuración de las armaduras para bases conjugadas, el eta vale 1.6, ¿ya? Si la base es conjugada, eta vale 1.6. Tensión del acero considerable. Entonces, vamos a asumir el estado de fisuración perjudicial, ¿no? Perjudicial nada más. Entonces, la tensión admisible, ¿cuál va a ser? El mínimo valor entre 2 tercios de F y K y el máximo entre estos dos valores. Esto lo traeré aquí para que se entienda mucho mejor. Entonces, esta es la ecuación y calculamos. 2 tercios de F y K, 2 tercios de 400 te va a dar 266.666 megapascales. Y luego, este valor lo dejas tal cual. Ahora tienes que calcular el máximo valor de estos dos. Entonces tienes un valor que es 240 y el otro 110 de la raíz de eta por FCKT. Entonces reemplazamos 110 por 1.6 y 1.58 es 175.89. O sea, de estos dos valores tienes que utilizar el máximo. O sea, ¿cuál es el máximo entre 175 y 240? Vos dices, el máximo es 240. Listo, ahí está. Pero este es un criterio y aquí tenemos otro. En el criterio de arriba, ¿qué te dice? Que tienes que encontrar el mínimo entre 266 y este 240. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo 240. Entonces, finalmente la tensión admisible es 240. Ahí está. Luego determinamos la armadura de refuerzo. Y como hemos dicho, ¿no? El coeficiente de equivalencia en la propuesta está, ¿no? Asuma M igual a 15, ¿no? La relación de módulo de elasticidad sobre el módulo del hormigón asuma 15, ¿no? En algunos casos sí hay que asumir 15, ¿por qué razón? Porque uno puede decir, pero si tenemos la resistencia del concreto, ¿no? Podríamos haber calculado la resistencia del módulo de elasticidad. La que sí sabemos que es medio constante va a ser la del acero, ¿no? Porque es un producto que viene de industrias. Entonces el módulo de elasticidad es 200.000 megapascales. Pero el hormigón, ustedes saben que el hormigón, ¿de qué va a depender? De las gravas, del método de dosificación, del tipo de cemento, de la edad del hormigón. Entonces, como depende de la edad del hormigón, depende del tiempo. Entonces, ustedes también tienen que grabarse eso, que el módulo de elasticidad del hormigón no puede ser constante, sino que tiene que ir variando a lo largo del tiempo. Por esa razón dice, ¿no? Tome 15. Esta variación lo vamos a ver nosotros en estado límite de deformación. Vamos a ver cómo se calcula el módulo de elasticidad en función del tiempo, ¿ya? Pero todavía falta para ese capítulo. Ahora vemos con
la profundidad del eje neutro respecto a la fibra más comprimida. Tenemos y sub 1, la ecuación. Reemplazamos todos los valores que hemos encontrado y ahí tenemos que y sub 1 vale 20.927. Si calculamos y sub 1 ya vamos a poder obtener el momento del bloque de compresión. Ahí está, reemplazando en la ecuación directamente 133.568 kilonewtons por metro. Hacemos la verificación, ¿no? Si este valor M sub C es mayor a MK, tengo armadura simple, ¿no? Bueno, y en armadura simple, la armadura de compresión vale 0. Y si se cumple ese criterio, entonces aquí tenemos 133. ¿Y cuánto es el momento característico? Aquí lo hemos encontrado. 113. O sea, este valor es mayor a 113. Entonces, es armadura simple. En armadura simple, la armadura de compresión vale 0. Y nosotros entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente determinar o calcular la armadura simple. Ahí está. Reemplazando, calculamos la armadura simple que vale 10.09 centímetros cuadrados. Esto llevando a basas vale 4 phi de 20, ¿ya? Esto llevando a basas vale 4 phi de 20, ¿ya? Ahorita les enseñaré, por favor, cómo se lleva directamente. No es necesario saber las tablitas, ¿ya? Porque alguien va a decir, esto, ¿cómo lo he llevado aquí? O en obra, les comentaré algo. No es necesario saber la tablita para llevar directamente a basas de construcción o a cantidades de basas de acero. ¿Cómo se hace para llevar? ¿Ya? Aquí una pequeña explicación. Si tú tienes aquí 10.09, lo único que dices es esto va a ser 10 phi de 12. Un momentito, ahorita se va. Siempre me haces renegar. 10 phi de 12, ya aquí. Vuelvo a repetir, presten atención a esto, por favor, que esto sí es muy importante. Para llevar a basas de 12, lo único que tienes que hacer es solamente redondear este valor. O sea, si aquí tienes 10, 10 basas de 12, ¿no? ¿Cuánto va a ser en basas de 16? Para saber su equivalente en basas de 16, ¿qué haces? A esto lo vas a dividir entre 2. O sea, 10 entre 2, ¿cuánto sería? 5 basas de 16. Listo. 5 basas de 16. ¿Cuál va a ser su equivalente? A esta cantidad lo divides entre 3. O sea, 10 entre 3. ¿Cuánto va a ser 10 entre 3? 3 punto algo, ¿no? A ver, 10 entre 3 va a ser 3 punto algo. Pero esa, no puedes colocar tu 3 punto algo bases, directamente 4 phi de 20. 4 phi de 20. Ahora si quieres, te muestro las tablitas para ver si nos hemos acercado. Entonces, este equivalente, ¿cómo he hecho el procedimiento? Si tú redondeas este valor a un valor entero, esa es la cantidad de basas en basas de 12. Si aquí dice 10, entonces aquí tienes 10 basas de 12. Cuando obtengas 10 basas de 12, a esto lo divides entre 2. 10 entre 2, 5 basas de 16. Para obtener la cantidad en basas de 20, este valor lo tienes que dividir entre 3. Entonces, 10 entre 3 te va a dar más de 3, ¿no? Si te das cuenta, la cantidad 10 entre 3, si fuese 9 entre 3, exactamente te da 3. Pero 10 entre 3 te va a dar un número mayor a 3. Entonces, por eso son las 4 bases de 20. Ahora, si bien podemos confirmarlo, sí, a ver, vamos a confirmar las cantidades para que veas que no te estoy engañando. Aquí, ¿no? Les he dejado por si acaso las tablas de las equivalencias de acero. Ahí está, ahí ya. Ahí está. A ver, lo vamos a ver. Para que vean que no nos hemos equivocado. A ver. 10 basas de 12. ¿Cuánto es 10 basas de 12? Aquí debe estar 10 basas de 12. 10 basas de 12 había sido 11.31. ¿Te fijas? 10 basas de 12, 10 basas de 12, 11.31. Ahí está. 10 basas de 12, 11.
31 centímetros al cuadrado. Ahora bien, 5 basas de 16, por ahí nomás no hemos sacado 5 basas de 16, aquí está, 12,06, ya, perdón, 5 basas de 16, 10,03, ¿no? Está 10,03. Muy próximo, ¿no? Centímetros al cuadrado. Y 4 basas de 20, 4 basas de 20. ¿Dónde está? Ahí está. 4 basas de 20. 4 basas de 20. ¿Cuánto te da? 12,57. 12,57. 12,57. Uy, ¿qué estoy escribiendo? 12,57 centímetros al cuadrado. Oh, ahí está. Entonces, si te das cuenta, ¿cuál es el óptimo armado? No puedes colocar, pues, aquí 10 basas de 12, es mucha cantidad. 5 basas de 16 tal vez, pero sigue siendo mucho, ¿no? Entonces 4 basas de 20 sí vas a poder acomodarlo. Entonces este es el armado óptimo, ¿no? Espero que hayan entendido este procedimiento. Se ha entendido en cómo llevar las cantidades sin utilizar tablas, ¿te das cuenta? Sin utilizar tablas, yo automáticamente he encontrado la cantidad de basas de acero, ¿no? ¿Se ha entendido este método? Lo vuelvo a repetir. Más fácil todavía. Se puede otro método más simple. Si quieren, yo les enseño, ¿no? Pero quiero saber si se ha entendido o no, ¿no? Directamente he sacado las cantidades de basa sin utilizar estas tablas, ¿no? Las tablitas, no. A ver. Ahí hay un comentario. Por ahí me dicen, no, nada que ver. Trucho. Ah, ya. Ahí está, Roxana entendió. Muy bien. ¿Alguien más? Vuelvo a repetir, no creo, ¿no? ¿Se ha entendido? Solo Roxana entendió. Ya, creo que no hay más, ¿no? O se han quedado pasmados. Así. Ya, bueno. Entonces, como no dice que repite el método, asumo que se han debido entender. Entonces, continúo. Directamente ya hemos encontrado las 4 basas de 20. Entonces, esto lo borro, ¿no? Voy a seguir explicando ese método de otra forma, ¿ya? Como decíamos, en armadura simple hemos calculado la armadura de tracción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se necesita, este A sub S2, que no se necesita armadura de compresión, pero tenemos que colocar armadura constructiva, ¿no? Porque si no colocamos esta armadura a S sub 2 y tomamos 0, ¿sobre qué vamos a colocar nuestros estribos? Entonces, por esa razón, tenemos que colocar una armadura de sostenimiento, que serían las perchas, ¿no? Por esa razón se coloca el mínimo, que sería 2 phi de 12, y ahí está. Entonces, como les decía, no, el método rápido, ¿qué haces? Este valor lo redondeas. Si aquí tienes, por ejemplo, ¿a cuánto equivale 2 phi de 12? A 2,26. Si se dan cuenta, es el valor redondeado nada más, ¿no? Como les decía, este 10, ¿a qué es igual? 10 basas de 12. Y aquí 2,26, 2 basas de 12, o sea, es directamente las relaciones. Ya tenemos las armaduras de refuerzo, ahora vamos a verificar las tensiones, ¿no? En este caso también les estoy dando las tensiones. Entonces aquí el problema está más completo, debería decir, ¿no? Calcular, que dice la armadura en estado límite de refuerzo, entonces aquí también. Y verificar las tensiones, debería ser verificar las tensiones, porque el problema está completo, ¿no? Verificar las tensiones. Ya nos falta poquitito, por favor, ya tenemos las bases. Ahora hacemos la verificación de las tensiones. Para la verificación tenemos que hacer momentos respecto al eje XX para encontrar Y sub 1, y aquí está la ecuación de Y sub 1. Reemplazamos todos los valores que hemos encontrado, incluyendo las armaduras, que hemos encontrado, y ya tenemos Y sub 1. Ya tenemos Y sub 1, ahí está. Luego calculamos la inercia con las armaduras determinadas y ahí está, con las armaduras determinadas calculamos la inercia que nos da 219.407. Calculamos la pendiente,
que me da 0.051. Esta pendiente siempre son valores pequeños por si acaso. Y luego la tensión del hormigón en la compresión, que sería el valor de sigma por y sub 1. Ahí está. Multiplicando te va a dar 10.06, por si acaso, ¿no? Aquí solamente por factores de conversión, 1 kilonewton sobre centímetro cuadrado, ¿a cuánto equivale? A 10 megapascales, ¿no? Por esas razones estamos llevando y obteniendo el valor de megapascales. Aquí tenemos 10.06 y tienes que controlar que este valor sea menor o igual a la tensión admisible del hormigón. ¿Cuánto es esa tensión admisible? El 60%, ¿no? La tensión admisible aquí lo hemos encontrado. Tensión admisible del hormigón, ahí está. 12.6. Ahí está. Entonces, este valor tienes que verificar, ¿no? El hormigón, si es menor a 12.6, cumple, ¿no? Aquí está, es menor a 12.6, cumple. Ahí hemos verificado que el hormigón sí cumple. Ahora veremos del acero. Reemplazas en la ecuación, ya tenemos 217.91, el acero traccionado, y este valor tiene que ser menor o igual a la tensión admisible, que hemos sacado en esa tablita, ahí está, 240, ¿no? Entonces tiene que ser menor a 240. ¿Este valor es menor a 240? Sí, entonces cumple. Y lo mismo para la tensión a compresión, ¿no? Ves que 131.42 es menor a los 240 y cumple. Entonces, cumple el estado límite de servicio, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, hasta aquí terminaríamos nuestra sesión. A ver, ¿alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta, pero quiero que algo ustedes me pregunten. Y si no, yo voy a preguntar para que se ganen puntitos, ¿ya? Para que se ganen puntitos. ¿Alguna pregunta? Ah, ya, más bien, Iván Denis entendió. Ya, voy a seguir enseñándoles a convertir hasta, yo quiero que dominen ese método, así no dependan de tablas, ¿no? Porque muchas veces en obra pasa, ¿no? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, con respecto a las cantidades, aquí tenemos que colocar, por ejemplo, 5 basas de 12, decían los planos, ¿no? 5 basas de 12. Y luego la pregunta que te hacen, ¿no? Pero ingeniero, me ha sobrado basas de 20, ¿podemos colocarlo? Sí, pues se puede utilizar basas de 20, no va a estar ahí echándose a perder material. Sí, lo utilizarán. Entonces, ¿cuántas basas de 20 equivale 5 de 12? Ah, entonces ahí esta conversión mentalmente sirve. No le voy a decir al maestrito, ahora no he traído mi tablita, esperamos un ratito, iré a mi casa a traer. No, no, rapidito con este cálculo tú vas a saber las cantidades que se necesitan de basas de 10, basas de 12, basas de 20, basas de 16, todo eso. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, ¿ya? Entonces espero que lo entiendan y si no, voy a seguir atacándoles con esto en las demás sesiones. ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? No hay, ¿no? Ya. Yo les hago una duda y por favor, al primero que responda en el chat, las personas que ya han participado, o sea, no pueden participar, ni Kelvin Franco, ni Iván Denis Calle, no pueden participar, ¿no? No pueden. Pero los demás sí pueden responder. Mi pregunta es la siguiente. Lo que ustedes han hecho en hormigón armado 1 es determinar la armadura de refuerzo en estado límite último. Eso han hecho en hormigón armado 1. Imaginen que este ejemplito ya han obtenido las armaduras en hormigón armado. Bueno, ya han obtenido la armadura en estado límite de servicio. De este ejemplito, mayorando las cargas, ustedes o las solicitaciones ya han obtenido la armadura en estado límite último. Y luego han vuelto a calcular la armadura en estado límite de servicio. Pregunta, de las dos armaduras, ¿cuál tengo que utilizar si tú, además de la armadura en estado límite de servicio, conoces también la armadura en estado límite último? De las dos armaduras, ¿cuál tienen que utilizar? O ninguna, o solamente utilizamos la armadura en estado límite de servicio, o solamente utilizamos la armadura en estado límite último, o tenemos que utilizar el promedio de las armaduras, o la suma de ambas. A ver,
Si ya tienes o ya conoces la armadura, y por favor, eso quiero que los respondan, si ya tienes la armadura en estado límite último y en estado límite de servicio, ¿cuál es el que se utiliza para este ejemplo para determinar las tensiones, ¿no? ¿Cuál de las armaduras tienes que utilizar? Eso, por favor, al primero que responda correctamente. Uy, tan rápido han respondido, Dios. Me ha asustado al ver tanto. Iván Denis, han dicho que no participan, se lo vamos a quitar puntos. Ah, no, era de si se entendió. Allá. Roxana, el estado límite último. A ver, ¿qué dice ahí? Rodrigo dice el más crítico, pero necesito que me aclaren más, ¿no? Analizamos el más crítico, pero ¿cuál es el más crítico? Porque el de servicio es una verificación, o sea, él dice Roxana dice solamente el de servicio, ya. Melissa dice el último, no, es que no está muy clara la respuesta. El estado límite último. Ahí está la respuesta correcta, ¿no? Jair Carlos Holguín, el mayor. Esa es la respuesta, ¿no? Si tienes la armadura en estado límite de servicio y tienes la armadura en estado límite último, ¿cuál tienes que utilizar? El mayor. Si te ha dado el mayor en estado límite de servicio y has utilizado el de estado límite último, te ha dado menos armadura, tienes que hacer las verificaciones con el mayor valor, que es el estado límite de servicio. Pero ojo, en algunas ocasiones les va a dar mayor armadura con el estado límite último y puede ser la armadura menor en estado límite de servicio. Entonces, ¿cuál tienes que utilizar? El del estado límite último. O sea, siempre de ambos casos de armaduras, tienes que utilizar el mayor, ¿ya? Si te da el mayor en estado límite de servicio, usas ese. Si te da el mayor en estado límite último, utilizas ese, porque nosotros tenemos que garantizar la seguridad en el elemento, en este caso en la viga. Por eso hay que utilizar el mayor, ¿ya? Entonces, Jair Carlos Holguín es el que contestó, ¿no? El mayor, ¿no? Ahí dice la sección calculada mayor, ya bueno, casi no le ha ganado por un segundo, si se dan cuenta, ¿no? Casi. Miguel Ángel de la Baza dice en estado límite último. No, el mayor se utiliza, ¿no? El mayor. Eso es ya. Así me llevo los puntajes, fíjense. De ahí está. Aquí, por eso les decía, usen solamente su nombre original, ¿no? Ahí está. O su único nombre, ahí está, más uno, su primera participación, que decir, ¿no? Siguen participando aquí, más 2, más 3, más 4. Y eso al final lo vamos a arreglar, ¿ya? Al final lo voy a arreglar. Esto no va por si acaso al primer parcial me tiene que, no, estas notas al final yo lo voy acumulando y ahí les voy a ir aumentando, ¿ya? Más una participación, ojo, aquí quiere decir más una participación, cuidado que me digan más un punto, ¿no? Es más una participación, más dos participaciones, aquí participaciones me estoy anotando, porque luego participaciones, ahí está, bien clarito, ¿no? Más una participación, ahí está. A ver, ¿alguna duda más? Y si no hay dudas, mis estimados estudiantes, hasta aquí lo terminaríamos, ¿no? Dudas. ¿Alguna duda? ¿Qué hora es? 7. Ya, 7, ahorita es 9, perdón, 9, son las 9, ¿ya? Entonces, no hay más dudas, ¿no, mis estimados estudiantes? La sesión de hoy, créanme, lo estamos terminando a las 9, ¿ya? A lo largo de la materia nos vamos a quedar hasta las 10. Tal vez vamos a tener un pequeño recesito de, no sé, 5 o 10 minutitos para que la clase no sea muy pesada, pero por lo general continuamos de lleno, ¿no? Entonces lo que yo les recomiendo que a las 7:30 siempre se tomen o se coman algo y desde ahí con todas las energías avanzar la materia, ¿no? Por lo general, lo que más les pido es que pongan atención a la pantalla, ¿no? Porque siempre se dice una que otra cosa,
o un puntito clave, aquí se tiene que hacer esto o es esto, ¿no? Y luego los apuntes ustedes lo van a tener para que lo puedan revisar, repasar, escribir, sobreescribir y todo eso, ¿no? Lo que sí no les puedo, lo que no quisiera que hagan es que al último traten de estudiar, al último traten de repasar, ¿no? Y como yo también ya les doy los ejercicios ya así resueltos en los apuntes, como en este caso, alguien lo programa en Excel, eso no más va a ser, pero en los exámenes, por si acaso, les pido razonamiento, entonces ahí tienen que razonar, ¿no? Les doy un sistema de cargas, cómo van a asumir ese caso, les cambio las pendientes o no sé, siempre pasa algo y ahí es donde yo les hago. El problema puede ser mecánico para resolver, pero si no razonas o no puedes unir la parte de las cargas con el diseño, ahí vas a tener problemas y en esa parte yo creo que tú lo tienes que saber razonar, ¿no? Entonces, ¿alguna duda más, mis estimados, antes de cerrar la sesión? Estoy volviendo a preguntar, ¿alguna duda más o alguna aclaración? No respecto al tema, si es que no la tienen, sino con respecto a la materia, para aclararles. Ninguna. Ya no hay dudas, conste, ¿ya? Entonces, no habiendo más dudas, mis estimados estudiantes, espero que les vaya bien. Tenemos un feriado medio largo. Por favor, no salgan, no salgan. Estamos en agosto, espero que no sean suyos de nadie. Entonces, quédense en casitas, repasen, estudien y demás, ¿ya? Sin más que decir, mis estimados estudiantes, con ustedes estamos hasta el siguiente miércoles, ¿ya? Espero que les vaya bien. Nos vemos. Chao. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, chao. Hasta Que luego, les Alicia. vaya muy bien.